Son las imágenes que nos deja este día 11 de campaña electoral. ¿Qué tal están? Solo queda una semana para ir a las urnas y el día previo al debate en esta casa, en Castilla y León Televisión, contamos con María Hernández, experta en comunicación política. Interpretamos qué dicen los candidatos más allá de las palabras. Además, les decimos cuánto cuesta un escaño. No vale los mismos votos, depende del tamaño del partido y de la provincia. Y les mostramos cómo quedaría el hemiciclo según las últimas encuestas de intención de voto que se publican hoy. La recta final también se nota en las redes sociales. Tratamos con los responsables de los partidos cómo se moviliza el electorado desde las principales plataformas. Todo esto en breve, sin más, arranca Diario de Campaña. Queda exactamente un día para que se emita ese debate en Castilla y León Televisión, ese debate electoral. Mañana a esta hora, a las 9 de la noche, los tres candidatos de PP, PSOE y Vox estarán ya en sus puestos. Se verán las caras para confrontar sus principales ideas, divididas en 4 bloques temáticos, entre los que se incluye el medio rural, la vivienda, economía o los pactos. Y con la mirada puesta ya en ese debate de mañana, analizamos la forma de comunicar y de transmitir de los candidatos. Es fundamental para poder atravesar la pantalla y llegar a los votantes. La profesora de Comunicación Política, María Hernández, tiene algunas claves a tener en cuenta. Buenas noches, María. Supongo que los candidatos vengan entrenados a este debate después del de la semana pasada. ¿Qué asuntos, qué cuestiones crees que han podido corregir estos días? Pues efectivamente, los candidatos, después de pasar por ese primer debate, se enfrentan mañana al debate definitivo, que además pone un poco el colofón de esta campaña electoral. Está claro que las cartas están echadas y que los marcos interpretativos, los relatos, los datos, están desvelados, con lo cual yo entiendo que mañana van a corregir muchas de las cuestiones que quizá quedaron un poco en el tintero y que no terminaron de rematar en ese primer encuentro que se vivió la semana pasada. No sé si nos puede concretar qué cuestiones podrían rematar de cara al debate de mañana, es decir, qué asuntos podrían restar votos y cuáles podrían sumar. Bueno, pues está claro que los debates es un evento televisivo, el evento por excelencia. Además, ahora también se transmite o se retransmite en muchas redes sociales y además también ahí vemos el eco. Pero sobre todo yo creo que la forma de corregir más que verbal puede ser no verbal, porque muchas veces, bueno, pues ese ajuste de tiempos que vimos en determinados momentos, esos ritmos demasiado rápidos que a veces no hacen muy perceptible un discurso, temas como por ejemplo estar muy hierático, muy fijo ante la cámara, el no confrontar muchas veces en cuanto a orientación también, que no terminamos de ver y a veces se nos queda un poco frío, un poco esas argumentaciones, ¿no? Y contraargumentaciones. Creo que también un poco gestualmente fueron parcos y a veces esa alineación, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que un político tiene que tener una actitud exocentrada, no egocentrada, es decir, no tengo que estar pendiente de mí mismo y de mi interior, sino que lo que tengo es que tener una expresividad para que el potencial votante que está al otro lado, ese indeciso sobre todo, que es a los que captan lógicamente estos debates, pues que esa actitud exocentrada lo que tengo que hacer es que se me perciba lógicamente como alguien alineado, coherente, tanto en ese plano verbal, argumentativo, como en el plano no verbal. Eso es lo que le iba a comentar. ¿De qué manera puede influir un debate electoral para los votantes para el día del 15M, que vayan a las urnas? Pues el debate sobre todo refuerza mucho el voto. Me atrevo a decir que en muy pocas ocasiones lo cambia, pero sí que lo refuerza e insisto otra vez con esas grandes bolsas de indecisos y además vivimos en un entorno, en un territorio en el que muchas veces muchas personas que hoy no van a votar o que tienen pensado no votar, finalmente el domingo votan. Creo que los puntos fuertes en función de los bloques temáticos tienen mucho que ver con ese voto rural, pero tiene también que hay lógicamente el candidato más fuerte o el que por su argumentario más coincido, está más alineado, es el candidato de Vox.
Vox, Carlos Pollán. La parte de servicios públicos, lógicamente, debería de llevárselas con su sardina Carlos Martínez, y en la parte de economía y financiación autonómica puede que los argumentos, que las ideas, ¿no?, que esos soundbites, esos titulares, los tenga más claros el Partido Popular. Entonces, al final va a ser un poco ese cruce de aprender de los errores, que sí que los hubo, y estoy segura de que los equipos, tanto de la oposición como del presidente de la Junta, están puliendo en este momento para que nada quede al azar y que sea todavía un debate mucho más interesante y mucho más fructífero. Según usted, ¿cuáles fueron los errores a destacar? Pues como principales errores, si hablamos un poco de ese plano no verbal, la comunicación no verbal se divide en 5 o 6 categorías, podríamos decir. En cuanto a la kinesia es todo ese comportamiento de movimiento gestual que entrañaría de alguna manera toda la parte gestual, toda la parte postural y la parte de las maneras, que en el debate no es tan interesante, quizás solo las de saludar, pero yo vi poco gesto. Vi sobre todo al candidato del Partido Popular y al candidato de Vox muy parcos en gestos, quizá demasiado fríos, muy comedidos. También es entendible porque muchas veces el que más tiene que perder, en este caso es el que es más conocido, que en este caso es Mañueco, y lógicamente yo creo que uno se corta o se mide o se controla mucho para no meter la pata. Además de la kinesia y de esos movimientos, que ya digo, Carlos Martínez fue mucho más natural, tanto en su parte gestual de manos como postural, hay otra parte que es importante, que es la proxémica. La proxémica marca liderazgo y en este caso, entiendo que por sorteo, le ha tocado a Alfonso Fernández Mañueco ocupar el centro. El centro es liderazgo, el centro marca una posición también muy interesante y ahí lógicamente los candidatos no tienen mucho que hacer. La indumentaria me llamó la atención, muy parecidos vestidos. En televisión yo apreciaba que el traje no era exactamente el mismo color, pero sí la corbata. Eligen los dos el azul presidencial y es Carlos Martínez el que desentona un poco con una corbata púrpura y, si me permiten, con una americana un tanto justita para ser una persona muy delgada como lo es. Y la cronómica, que sería la otra parte de la comunicación no verbal, bueno, pues es importante porque creo que ahí Vox tiene que afinar bien los tiempos para poder cerrar sus argumentos y poder llegar a los telespectadores y a los potenciales votantes con todo lo que él quiera decir y todo lo que tiene que expresar. La última parte de la comunicación no verbal que me falta es el plató, y como el plató en televisión es maravilloso y sé que se ha trabajado mucho para que esté todo a punto, pues ahí yo no depende tanto de ellos, sino que de la gente de esta casa, que sé que lo ha hecho maravillosamente bien. Muchas gracias, María Hernández. Muchas gracias, porque esos consejos seguro que se están siendo pues muy tenidos en cuenta por los equipos de campaña de cara al debate electoral de mañana. Muchas gracias, María Hernández, profesora de Comunicación Política, por habernos atendido esta noche. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y cuando estamos en este 11º día de campaña, vamos a conectar en estos momentos con los equipos que están siguiendo a los candidatos. Lo hacemos desde Valladolid y desde Béjar. Lidia Bartolomé, en el caso del Partido Popular. Alfonso Fernández Mañueco ha dejado esta tarde la agenda libre para preparar el debate, pero esta mañana habéis estado con él en Toro. Allí ha anunciado un plan rural. Cuéntanos en qué consiste. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vero. Por decir algo, porque tenemos que decir que hoy posiblemente haya sido el día que más frío y más lluvia nos haya caído. Antes de explicarte en qué consiste ese plan para el mundo rural, como decías, Fernández Mañueco ha estado esta tarde ya preparando el debate. Recordemos que del anterior salió contento y por lo tanto mañana quiere ir en esa línea explicando su gestión y su proyecto, un proyecto en el que se incluye ese plan para el mundo rural que ha anunciado hoy desde Toro. Quiere conseguir con esta batería de medidas fijar y atraer población. Se basa en 3 ejes fundamentales: el patrimonio, la economía y los servicios públicos. Algunas de esas medidas ya conocíamos, ya las había ido desgranando, y otras son muy novedosas, pero después de anunciarlas se ha trasladado también hasta un pequeño municipio de la provincia de Salamanca, hasta La Bellés. Allí ha visitado, por ejemplo, una farmacia y un bar, negocios de los que se pueden beneficiar con esas ayudas anunciadas en el plan destinado para el mundo rural, porque dice el candidato popular que su partido precisamente es el que más piensa en el mundo rural y en el campo. Muchas gracias, Lidia. Pues a ver si podéis entrar en calor y descansar. Vamos a verlo todo esto en un resumen que habéis preparado. Gracias.
En la recta final de la campaña, el PP desgrana sus medidas para el mundo rural, más y mejores servicios públicos con la sanidad en el centro. Vamos a crear un fondo especial para modernizar los consultorios locales. Queremos mejorar el confort de los pacientes y de los profesionales. También aumentarán la flota de ambulancias. Queremos que cualquiera que tenga un problema urgente se le atienda de manera urgente y con la máxima rapidez. En el ámbito de desarrollo económico, el epicentro lo ponen en la promoción de suelo industrial con 600 hectáreas en municipios intermedios. Y una inversión prevista de 150 millones de euros a lo largo de los próximos años. Y reafirman su compromiso en las ayudas destinadas a comercios y bares de pueblos pequeños. Un pueblo con bar es un pueblo con vida, es un pueblo abierto. Otros se ríen, nosotros no, nos lo tomamos muy en serio. Con guiño incluido a la tauromaquia. Por un lado, la mejora de las plazas de toros rurales y por otro lado, la organización de novilladas. Desde Toro, Fernández Mañuco además reiteró su apoyo al proyecto de Monte la Reina y aseguró que facilitaría todo lo que se le pidiera. Y Alberto Núñez Feijóo ha clausurado un acto en Riaza. El líder del PP ha apelado al voto y ha instado a pensar muy bien lo que está en juego el próximo domingo. Yo os digo, no hay un minuto que perder. No hay un vecino sin intentar hablar con él. No puede haber un pueblo, una calle o una casa sin ir. Estos son elecciones municipales, no son elecciones autonómicas. Dicen los alcaldes, no, las elecciones municipales cuando me presento yo. De eso nada, de eso nada. Tú te presentas en estas, tú te presentas en las tuyas, tú te presentas en las generales, tú te presentas en las europeas. Porque yo también me presento en cada uno de los pueblos. Antes, esta mañana, Feijóo ha estado en el municipio segoviano de Nava de la Asunción, donde ha mostrado interés por conocer su equipo de balonmano. Hemos podido ver, ya lo ven, al líder del PP en la pista lanzando a portería. Así ha recordado sus años de jugador de balonmano durante su etapa en el Colegio Maristas de León. Y con nuestra compañera Elena Rodríguez ya en pantalla vamos a abordar lo que ha dado de sí este día de campaña para el Partido Socialista. Hoy habéis desayunado con el candidato Carlos Martínez y el ministro Óscar Puente con la despoblación y las infraestructuras como los platos principales. ¿De qué más han hablado esta mañana, Elena? ¿Qué tal, Vero? Muy buenas noches. Pues sí, hoy hemos amanecido en Soria para poder asistir bien pronto a ese desayuno y tenemos que decir que tanto Óscar Puente como Carlos Martínez primero se han querido centrar en esas encuestas que salían hoy y es que ellos dicen que no se las creen, que ellos se están centrando en lo que escuchan en la calle y lo que les dice la gente, los vecinos de Castilla y León, es esa necesidad de cambio que ellos quieren impulsar. Pero sí que es cierto que el candidato se ha centrado en su programa, lo ha estado explicando y sobre todo ha puesto el foco en la despoblación. Esta tarde Carlos Martínez se ha quedado en Soria porque, como decimos, mañana es ese debate, hay que preparar los argumentos e incluso algún que otro contraataque porque, recordamos, es el segundo debate autonómico al que se va a enfrentar Carlos Martínez y seguro que todavía a estas horas de la noche hay cosas que hay que detallar y cerrar. Seguro que sí. Vamos a ver este resumen de este día de campaña del Partido Socialista. Elena, muchas gracias. A escasos 6 días de la cita con las urnas, los socialistas no se fían de las encuestas y la pérdida de votos que les otorgan. A mí el pulso de la calle me está diciendo lo contrario. Tampoco nos van a amargar. Y le pide al candidato del PP que le dé una última vuelta a su propuesta. La oferta sigue en pie. Lista más votada. Mano tendida. Para Óscar Puente, quien hoy ha respaldado a Martínez, el PSOE no puede tener mejor candidato. Genuino, como buen alcalde, verso suelto. Tiene claro lo que quiere para Castilla y León. Destacando por parte del ministro el proyecto que tiene para la comunidad y la lucha contra la despoblación. Políticas públicas para revertir todo esto. Ordenar el territorio para planificar la garantía de los derechos de ciudadanía. Inversiones estratégicas para ser competitivos. También en materia de infraestructuras, tras años de inacción de gobiernos populares, defienden. Construir una autovía
una vía de tren, etcétera, per se no es la solución. Sobre todo si en uno de los dos lados de los vasos comunicantes, pues quien tiene la responsabilidad desde el territorio de generar oportunidades para que eso sirva para atraer, no está sirviendo más que para expulsar. Además, Carlos Martínez ha insistido en la necesidad de hacer de Castilla y León una tierra solidaria. Un cambio que haga que los gobiernos estén del lado de sus ciudadanos. Porque, insiste, los problemas no puede solucionarlos quien los ha creado. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, también ha hablado de encuestas. Cuando estamos a 6 días para las elecciones, ha afirmado que aún hay tiempo para cambiar esa intención de voto. Es muy fácil darle la vuelta. Y estoy también convencido que podemos hacerlo. Hay que movilizar a los progresistas de esta tierra. Hay que movilizar a los que no quieren ir a votar con resignación. Esto de lo malo conocido, no. Pues no hay que optar por lo malo conocido, hay que optar por lo bueno que está por venir de la mano de Carlos Martínez. Patxi López lo decía desde Guardo, en Palencia, y el portavoz del PSOE en el Congreso ha criticado al PP de Castilla y León. Dice que los populares están más pendientes de confrontar con Pedro Sánchez que de resolver los problemas de la comunidad. Por su parte, el candidato de Vox, Carlos Pollán, acusa a PP y a PSOE de arruinar la vida de los agricultores de Castilla y León. Lo ha dicho en un acto en Béjar, en Salamanca, Paco Gómez, donde también ha estado acompañado del líder de Vox, de Santiago Abascal. Sí, Santiago Abascal desafió la nevada que se encontró en el puerto de Vallejera, ironizaba con que otros se hubieran dado la vuelta, pero que ellos venían a Béjar a estar con su gente. Aquí apoyando a Carlos Pollán, a Carlos Menéndez, el cabeza de lista por Salamanca, y también estaba presente el candidato de Vox a la presidencia de Extremadura. Un encuentro en el que ha habido duras críticas a PP y PSOE por la política migratoria que ofrece, dice, un futuro a los que vienen de fuera que no se puede ofrecer a los de aquí para que se queden en sus tierras de origen, y también muchas críticas a la política medioambiental, que dicen no solo arruina la industria, sino también el medio ambiente, la agricultura, la ganadería y el patrimonio. Hay que ver cómo el Partido Popular y el Partido Socialista se muestran como los salvadores del planeta. Parece que han venido a salvar el mundo cuando lo único que están haciendo es arruinar la vida de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestra industria, y a la hora de la verdad son incapaces, por ejemplo, de conservar una maravilla como es el bosque de Béjar, que nuestros concejales sí que están peleando por él. Todo lo que aquí está destruyendo nuestra economía, nuestra industria, nuestro campo, todo lo que está sirviendo para corromper a los niños en las escuelas con ideologías nocivas, ha sido votado a favor en el Parlamento Europeo por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Antes de este acto, Santiago Abascal ha presidido la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox en el Parador de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. Carlos Pollán también ha asistido a este encuentro, en el que Abascal ha asegurado que es muy difícil pactar con el PP porque dice que promueve una guerra sucia contra su partido. Y el candidato de Podemos, Alianza Verde, ha estado hoy en Ávila y en Valladolid. Aquí ha presentado un recurso contra las fábricas de drones que se quieren instalar en Castilla y León. Acusan a otros partidos de apoyar este proyecto belicista, mientras gritan no a la guerra. La solución para Castilla y León no es la industria de la muerte, sino que es imprescindible apostar por una industria de transformación que va a garantizar más empleo y, sobre todo, desde nuestras convicciones pacifistas decimos que nos oponemos a fabricar armamento. Izquierda Unida se ha reunido hoy con sindicatos de educación y ha aprovechado para reivindicar la escuela pública en todos los estadios. Que la escuela pública genera más ese proceso de trabajo por la diversidad, por la integración y por la cohesión social. Tiene que financiarse de manera adecuada. Y el candidato de Soria Ya ha defendido hoy lo hecho en las Cortes durante estos últimos 4 años. Tenemos también un helicóptero de emergencias sanitarios, que lo hemos pedido 1000 veces, nos han dicho que no, pero al final lo han traído. Esto es porque la presencia de Soria Ya allí intimida y hace que el resto de partidos muevan ficha. El candidato de Por Ávila ha pedido hoy impulsar las políticas de geriatría.
falta muchas plazas residenciales en la provincia de Ávila, que también haya que valorarse y vamos a intentar trabajar en ello para que se aumenten las plazas de residencia a nivel de la provincia. Vistos los mensajes de este 11º día de campaña, hoy hemos conocido las que son las últimas encuestas antes de la cita con las urnas. Se han publicado hasta 5. Empezamos con la de Sigma 2 para el diario El Mundo. El Partido Popular se mantendría o podría sumar hasta 3 escaños. El PSOE seguiría con los 28 o podría perder 2 hasta los 26. En el caso de Vox, podría aumentar hasta 6 escaños, llegar hasta los 17 procuradores. La Unión del Pueblo Leonés se mantendría o sumaría 1. Soria Ya perdería entre 1 y 2 escaños. Podemos y Ciudadanos perderían la representación y ganaría Izquierda Unida Sumar Equo en Común un procurador. Por Ávila se mantendría con ese procurador en las Cortes. Seguimos con una media de las 5 encuestas que se han publicado en el día de hoy. El Partido Popular se mantendría o ganaría hasta los 34 escaños. El Partido Socialista perdería 2 escaños o podría llegar a ganar 1 hasta los 29. Vox llegaría hasta los 18 procuradores desde los 11 que tiene en esta legislatura. La Unión del Pueblo Leonés se mantendría o subiría 1 escaño. Soria Ya perdería entre 1 y 2 escaños. Podemos y Ciudadanos perdería representación. Igualmente ganaría un procurador. Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo. Y por Ávila se mantendría con 1 escaño. Todo cuenta, ya lo ven, también cómo se comunican los partidos políticos a través de las redes sociales. Una herramienta que está teniendo cada vez más fuerza a la hora de movilizar a los votantes. Los actos no son suficientes, el voto también se gana en X, Instagram o TikTok. Buena parte del voto no se disputa en el mundo real y analógico, sino en el paralelo digital que han construido las redes sociales. Los partidos como el PP y el PSOE dedican buena parte de sus esfuerzos de comunicación a ellas. Tenemos un equipo dedicado solo y única y exclusivamente a la confección de vídeos, adaptación de mensajes, publicación y seguimiento. Un seguimiento, por supuesto, de cuántas interacciones que tiene cada tweet, cada visualización que hay en Instagram, cada visualización que hay en TikTok, en Facebook, cómo se comparten esos mensajes. El mensaje no es homogéneo, cambia en función de la red y del nicho de población. Nosotros lo que hacemos desde el Partido Socialista es adaptar el mensaje a cada red social. No es lo mismo comunicar a lo mejor una red social como es Facebook o una red social como es TikTok o Instagram. En Twitter utilizamos más mensajes a través de fotografías, de contenido de vídeo. En cambio en TikTok pues tratamos de ser más cercanos, más cortos esos vídeos. Los partidos difunden sus estrategias en redes todo el año, pero en campaña lo hacen de una forma específica. Se ha buscado otro tipo de formato más cercano, con mensajes más cortos, no tanto de meetings, sino también pues contenidos de las propias propuestas. Cuidan también las interacciones con los ciudadanos. Tenemos un equipo dedicado también a responder a toda esa gente que por privado se dirige al Partido Socialista o las redes sociales de nuestros candidatos. Todo para intentar lograr la mayor repercusión antes de ir a las urnas. Y de cara a la campaña electoral, los partidos políticos centrarán todos sus esfuerzos en conseguir ocupar la mayor cantidad de escaños posible. A algunos les cuesta más votos que a otros llegar a tener representación en las Cortes. El tamaño de la provincia donde votamos y el de la formación política pueden ser determinantes. Los escaños no cuestan los mismos votos. En las pasadas elecciones autonómicas, la provincia que tiene menos habitantes obtuvo un procurador con menos de 9.000 votos, mientras en la más poblada hicieron falta el doble, más de 18.000. Porque el reparto de escaños entre circunscripciones está distorsionado por esos 3 fijos, con independencia de la población. Se añade uno más por cada 45.000 habitantes y otro según la fracción resultante. Por ejemplo, en una provincia de 268.000 habitantes lo dividimos entre los 45.000 y nos darían 5 procuradores más. Como el resto es mayor a 22.500, añadiríamos otro procurador más a esa provincia y en total nos daría 9 procuradores. Cuantos más escaños tiene la provincia, es más fácil que entren otros partidos minoritarios en el Parlamento. Normalmente a las formaciones pequeñas les cuesta más obtener un procurador porque no llegan al mínimo del 3% de los votos provinciales, con una excepción, las localistas. Es un movimiento muy arraigado y consigue que se concentren todos
los votos. Otro factor que influye es el voto en blanco. Podría encarecer un poco, hacer más difícil la obtención, pasar ese listón del 3%. Todo cuenta para obtener representación en las Cortes de Castilla y León. ¿Y se imaginan qué es lo que harían ustedes si llegaran a la presidencia de la Junta? Seguimos recorriendo la comunidad para preguntárselo a ustedes. Hoy nos acercamos a Zamora. Me gustaría mucho que lo primero que los policías se les reconociera su trabajo, porque ellos se juegan la vida por los ciudadanos y por supuesto que tuvieran lo más importante, todos los medios disponibles para que pudieran hacer su trabajo. Que los jóvenes tengamos más oportunidades para adquirir una vivienda, porque con los sueldos que tenemos es imposible adquirirla. Mejorar la sanidad y, entre otras cosas, al igual no permitir la independencia que tienen los médicos sin MIR, porque los equiparan, sobre todo salarialmente, a médicos y tú no sabes si el médico con el que estás hablando tiene MIR o no. Que a los niños se le haga un estudio desde pequeños para que se explote sus capacidades y sus cualidades al máximo. Si trabajas en lo que te gusta, será el último día de trabajo de tu vida. Y cuando son las 9:26 de la noche es tiempo para conectar con el análisis del cuestión de prioridades. José Luis Martín, cuéntanos, porque hoy seguís con la ronda de entrevistas a los candidatos. Sí, Verónica, hoy entrevistamos a la candidata de Ciudadanos por Valladolid, pero también analizamos las últimas encuestas. Hoy lunes es el último día para poder publicarlas. No nos olvidamos de los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio y de la resaca del 8 de marzo. Enseguida, en cuanto termine el diario de campaña, arrancamos en cuestión de prioridades. Muchas gracias, José Luis. Pues en nada lo vemos, pero antes nosotros continuamos con las agendas para mañana martes. Los principales candidatos del PP, PSOE y Vox no tienen actos previstos porque estarán preparando el debate electoral, pero continuará con la campaña Alberto Núñez Feijóo en el Burgo de Osma, Patxi López estará en Arenas de San Pedro y por parte de Vox, Santiago Abascal hará parada en Benavente, en Zamora. En cuanto al resto de partidos, Ciudadanos estará en Valladolid, la Unión del Pueblo Leonés tendrá un acto en Astorga, en León, Podemos Alianza Verde acudirá a Burgos, Izquierda Unida, Sumar Verde Secuo tendrá un acto a las 10:15 en Valladolid, Soria Ya acudirá a Almazán en la provincia de Soria y por Ávila se quedará en la capital abulense. Hoy nosotros con esta agenda ya nos despedimos, es tiempo de terminar. Recuerden que mañana en este tiempo Castilla y León Televisión emitirá el debate con los candidatos del PP, PSOE y Vox. Y nosotros ya volvemos el miércoles con todo lo que ha dado de sí la campaña. Que pasen una feliz noche.